tiene su máster en historia, es tu director, ¿cómo se llama? El delegado del INA regional, y él hizo su tesis de maestría precisamente sobre San Diego. Por eso le pedí que si nos podía acompañar, nos podía platicar la historia de este lugar muy importante, muy interesante para Aguascalientes. Muchas gracias. Muy amable, por gracias. acompañarnos. Muchas gracias. Gusto. Tenemos Sí. Si quieren más. Va a haber misa a las 11. Sí, hay misa a las 11 y a las 12. Aunque bueno, San Diego es un lugar ideal para jugar a las escondidas. Sí. Tenemos a varios lugares que nos permiten estar fuera del templo y poder ahí tener algún lugar, ¿no?, de charla. Lo ideal sería empezar aquí, pero con el tráfico y el ruido difícilmente nos vamos a poder concentrar. Yo creo que lo ideal es pasar al camarín y ahí un poco tener una charla, después hablar del camarín y después hacer ahí un breve recorrido. Muy bien. Están pasando. Hablando. Es el camerino de la Virgen. Sí, aquí se estaciona su hijo. Sí, fue la ocurrencia de un fraile que estuvo aquí. No hay. Los únicos que se pueden distinguir son San Miguel y Rafael con la esclavina. Pero los demás son. Y ni siquiera le puso Rafael, creo que ese le puso. Bien, pero bueno. Es cama. Camarín, ¿verdad? Camarín. Mucho. Bueno, pues muy buenos días. Ya un poco les comentaba el padre Jorge, soy Cristian Medina, actualmente estoy en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la subdirección. Y por diferentes cuestiones de la vida, aparte de estudiar historia, que ha sido mi fuerte desde hace varios años, pues tengo una relación muy cercana con este lugar, San Diego. Vamos a disponer de un buen ratito, vamos a caminar algo porque hay que conocer lo que hay en las dos sacristías, en las criptas, en el mismo pasillo por el que entramos. Sin embargo, quisiera empezar por decirles que estamos en el lugar, muy posiblemente, por lo menos lo que yo conozco, con más arte sacro en Aguascalientes. Tal vez la catedral y San Diego, como en otras muchas cosas de las que vamos a platicar en un rato, pudieran competir en quién tiene más o quién tiene menos arte sacro. Sin embargo, registrado y con cierta historia de las piezas, pues estamos en el lugar que alberga más pinturas, más textiles, más escultura. No es gratis, vamos a ver que hay ahí toda una historia de por qué se llegó a esto. Sin embargo, quisiera empezarles platicando. En la investigación se ha puesto de moda en los últimos años que antes de hacer una investigación, pues hay que hablar de la relación que tiene uno con el templo, que de eso dependen muchas cuestiones. En historia de la Iglesia, por ejemplo, siempre es muy importante conocer la biografía del autor. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cercanía o del alejamiento que tenga con la Iglesia, pues va a ser su visión. No es lo mismo que veamos una historia de la Iglesia compuesta por un jesuita a que veamos una historia de la Iglesia compuesta por un masón del siglo XIX. El mismo hecho lo van a ver de distinta manera y lo que uno lo va a ensalzar, otro lo va a destruir. De modo que quisiera, antes de entrar propiamente en materia, platicarles un poco mi relación con San Diego para curarme en salud y después escucharlos un poco a ustedes. Es decir, si me comentaba el padre Jorge, que están haciendo un recorrido por el centro histórico, que están conociendo diferentes lugares, pero hasta ahí, de modo que quisiera también, me imagino que es un grupo parroquial, pero saber qué se forma este grupo parroquial, qué lugares han visitado, cuál es la tónica de este tipo de visitas, de reuniones, etc.
Yo llegué a San Diego hace ya muchos años, aproximadamente cuando tendría unos 10 años de edad, que empecé a hacer aquí monaguillo. En aquella entonces el término acólito era del concilio para acá. A mí San Diego era prácticamente casa de retiro. ¿Por qué? Ustedes lo van a comprender muy bien. San Diego es un templo céntrico que no es parroquia, donde la población es una población flotante, es decir, la gente que viene aquí a misa un domingo, puede ser que el próximo domingo se vaya a San Antonio, el próximo a San José, al otro no vaya a misa. Y esto más allá en los años 80 era el común. Ahora ya hay una población, creo yo, que más estable. En aquella entonces no existía, donde lo único que había eran misas y confesiones. Las misas los domingos empezaban a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 y 2. Y luego continuaban a las 5, 6, 7 y 8. Y por si fuera poco, en Tercera Orden, que es un templo que está aquí pegadito, del que también vamos a platicar, había misa de 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 y 1:30. Y en la tarde de 5:30, 6:30 y 7:30. Actualmente ya se redujo el número de misas, pero en aquella entonces las comunidades de frailes eran de 2 o de 3 frailes. Ahorita son comunidades de 7 u 8. En aquella entonces eran realmente muy pocos los frailes que había. Generalmente les ayudaban 2 sacerdotes diocesanos ya grandes, pero a mí me tocó que se daba la bendición aquí en San Diego, y así como se daba la bendición, salía el sacerdote, entraba al pasillo y salía a darle la tercera orden, y terminaba la bendición allá y se regresaba a continuar con la de San Diego. Ciertamente todas las misas estaban abarrotadas de gente. Esto ya se los comento porque más adelante vamos a ver cómo todo esto tiene que ver precisamente con la historia de San Diego. Y en todos los años que duré aquí, después me fui un tiempo al seminario, continué con cierta relación. Existía en la sacristía un cofre, un baúl, una petaquilla grande, cerrada con candado, que servía para muchos usos. Si había que poner a San Antonio en el altar para su fiesta, pues se traía la petaquilla y arriba se ponía San Antonio. Si había que hacer el monumento para el Jueves Santo, pues se subía la petaquilla y ahí se ponía la urna, etc. Hasta que ya ha pasado el tiempo, yo me fui a estudiar historia, y después que regresé, platicando con el sacristán, que también tiene aquí toda la vida, le decía, bueno, ¿qué hay en la petaquilla famosa? Porque toda la vida la hemos movido pesadísima, pues se supone que era de mezquite, pero jamás habíamos visto lo que había ahí. Y pues ya entrados en gastos, no encontramos la llave del candado, y era un candado con algunos 30 años, yo creo, de estar ahí. Pero yo fui y compré unas cizallas aquí a la Tlapalería Reforma y tronamos el candado. La sorpresa fue que adentro de ese baúl estaba todo el archivo del convento de San Diego. El libro más antiguo empezaba el 1 de febrero de 1664. Iba a tener libros del siglo XVII, siglo XVIII, algo del siglo XIX y 2 o 3 del siglo XX. Para mí, que era historiador, pues fue como encontrar literalmente un cofre del tesoro. Había poco escrito acerca de San Diego, y sigue habiendo muy poco para lo que se pudiera escribir. Está ahí lo que le dedica el historiador que ha estudiado aquí la historia en Aguascalientes, la historia de la iglesia, el doctor José Antonio Gutiérrez, que le dedica 6, 7 páginas a San Diego, porque es lo que había de información. Yo como historiador, y más que había crecido aquí, pues siempre estaba la incógnita. ¿Quiénes llegaron a fundar? ¿Por qué fundaron? ¿Qué sucedió en tantos siglos que duró aquí el convento? No había información. Encontrarme ahí ese cofre, pues realmente fue un tesoro. Perdí el permiso al guardián de aquella entonces, Fray Guillermo, no recuerdo el apellido, de empezar a ver qué había en el baúl. Se subió el baúl a la biblioteca del convento, y en mis ratos libres durante 2 años me venía yo disfrazándome de cirujano para consultar archivos antiguos. Realmente hay que disfrazarse de cirujano con cubrebocas, guantes, bata, porque no son pocos los historiadores que han tenido después problemas muy fuertes durante su vida por bacterias u hongos que hay en estos archivos, ¿no? Incluso algunos han muerto a raíz de bacterias incurables, es decir, alguna espora de alguna enfermedad que quedó ahí en el libro hace 400 años y jamás ha vuelto a abrirse. Indudablemente que no hay cura para ese tipo de enfermedades que pudieron en algún momento superarse. De modo que bueno, venía yo, me disfrazaba y me ponía a ver qué había ahí en los libros,
desde sacudirlos, empezar a inventariarlos, y a partir de ahí, después de 2 años, pude clasificar 108 libros, que era lo que había en el barco. Algunos eran muy aburridos porque hablaban simplemente de cuentas, es decir, en qué gastaban los frailes, a quién le prestaban, a quién le pedían prestado, etcétera, etcétera. Otros muy interesantes porque hablaban de la vida del convento, las etapas de construcción del convento, los personajes que habían participado. Y después de eso entro a la maestría y aprovecho todo esto para hacer la investigación. Se quedaron muchas cosas sin escribir, que ya no me tocarán a mí, sino a otros investigadores que quieran elegir cada una de las ramas que se pueden consultar y que se pueden profundizar acerca de los diferentes temas que salieron de la historia de San Diego. De modo que, bueno, a partir de ahí, la cercanía que yo tuve con San Diego ya nada más fue por cariño o por haber estado aquí de pequeño, porque ustedes lo saben, crece uno y es difícil mantener una relación con los lugares que uno quisiera. Entre el trabajo, la familia, el estudio, pues hay veces que pasa uno, se persina y nada más. Sin embargo, esto me llevó a tener una relación distinta con San Diego, ya de un orden más académico, que bueno, también me ha convertido no en el experto del tema, sino en el único que sabe del tema. No estoy aquí porque sea el mejor, sino porque nada más yo le he escarbado allá de los recuerdos. Esperemos que en un futuro haya más investigadores que se interesen. Pero esa es un poco mi historia respecto a San Diego. Pero ahora quiero que ustedes me digan, ¿de qué se trata esto? ¿Es un curso? ¿Es un grupo bien conformado? Los escucho. Para un poco saber por dónde ir. Tenemos una escuelita parroquial. Bien. En la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Loma Bonita. Todo este año tuvimos 2 semestres con diferentes cursos. En el último fue de teología y filosofía. Entonces, como ya se terminó este primer año, que van a ser 4 años divididos en semestres cada año, en el término de este semestre, el señor cura, que nos dio teología, nos dijo para cerrar el curso, como ven, si les damos es otro curso, ¿verdad, Padre? Para que conozcan todo lo que tiene Aguascalientes, que ni lo conocemos, ni lo sabemos, ni lo apreciamos. Si no lo conocemos, no lo apreciamos. Y ese fue el motivo por el que andamos, que el señor cura. ¿Y qué lugares han visitado? Primero fuimos a la Merced, luego al conventito, luego a Catedral y luego aquí. Bien, ¿y cuáles les faltan? San José, San Antonio, San Marcos, Guadalupe y el Encino. Bien, no, excelente. Fíjense que es un grave problema que tenemos aquí en Aguascalientes. Estamos acostumbrados a que cuando hablamos de historia, de arte sacro, de todos estos temas, pensamos en la Ciudad de México, en Querétaro, en Guanajuato, en Zacatecas, pero que aquí no tenemos absolutamente nada. Que aquí no tenemos este tipo de cuestiones mágicas. Hace poco nombraron pueblo mágico a Calvillo. Y bueno, a mí me toca ir ahí por las cuestiones del instituto, y un día nos llevaron de allá a una comunidad, nos alquilaron unos taxis y el taxista con el que íbamos nos decía, pues dicen que aquí es pueblo mágico, pero yo no le veo lo mágico por ningún lado. Muchas veces eso nos sucede aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Viene algún familiar, algún conocido, nos encontramos algún turista, oiga, ¿qué podemos ver? No, pues aquí no tenemos nada que ver, ¿verdad? Vaya ya a comprar deshilados a la calle Nieto, y pues ya, o sea, aquí no tenemos más cuestiones. No, Aguascalientes, si bien no va a tener el acervo que va a tener Puebla, que va a tener Querétaro, por obvias razones, esta era una villa, un pequeño poblado, mientras que ellas fueron grandes ciudades ya en la época colonial, sí tiene cuestiones muy importantes que rescatar, pero que tristemente no solamente no los conocen los turistas que vienen, no los conoce la población de Aguascalientes. Ya no digamos conocer la historia de los lugares.
no se conoce ni siquiera el patrimonio que se tiene en la actualidad. ¿Qué pasa cuando algo no se conoce? Si no se conoce, no se puede querer. Y si no se quiere, no se puede defender, no se puede valorar. Y esto termina siendo un lugar de destrucción, de saqueo, o que simplemente las cosas se van cayendo y a nadie le interesa. ¿Sí? Con los inmuebles religiosos, valga para este y para todos los que han visitado, nos vamos a enfrentar a un doble problema todavía. Por un lado, que no se conoce, y tristemente, bueno, son un grupo que está en formación cercano a la diócesis y a la iglesia. Muchas veces no se conoce ni siquiera con los párrocos, los sacerdotes que llegan, ¿verdad? Es decir, llegan al templo de San José no saben lo que hay, el valor que puede tener. Pero hay otro problema, les decía que ahí son dos problemas. Históricamente, como ustedes lo saben, en el siglo XIX, Juárez exclaustró los bienes a la iglesia. Se peleó Juárez con los obispos, vino la guerra de reforma, continuaron como los matrimonios de más de 20 años, viviendo juntos pero sin hablarse, sin voltearse a ver. El gobierno sabía que ahí estaba la iglesia y que la iglesia era importante, pero no la volteaba a ver. La iglesia sabía que ahí estaba el gobierno, que había cuestiones que arreglar en común, pero tampoco la volteaba a ver. Viene Porfirio Díaz y un poco las cosas empiezan a arreglarse, va a permitir que vengan algunas órdenes religiosas, pero después viene la revolución, viene la guerra cristera y la situación sigue igual de dividida. Aunque son cuestiones históricas que parece que ya pasaron hace 100 años, siguen siendo un problema actual. Cuando yo tengo muchos conocidos, amigos sacerdotes, frailes, cuando entré a trabajar al INA, a mí me daba mucha risa porque había algunos que literalmente me dejaron de hablar, ¿verdad? Que ya estaba yo del otro lado de vamos a decir, con el partido opuesto, ¿no? Tristemente, después de más de 150 años, hay sacerdotes que siguen encarnando al clero del siglo XIX y sigue habiendo servidores públicos que se siguen sintiendo Benito Juárez, ¿verdad? ¿Y quién es el que va a resentir? El patrimonio. Porque aparte de que no se conoce, cuando algo se está cayendo en los templos históricos, ¿qué dice muchas veces, sobre todo los gobiernos estatales? Pues que los arregle el padre, él es el que los usa. ¿Y qué dice el sacerdote? No, pues que los arregle el gobierno, él no los quitó, es de él. Que él invierta en arreglarlo. ¿Qué sucede? Que esto nos lleva a un deterioro muy importante del patrimonio religioso que tenemos. De los órganos tubulares que tenemos en Aguascalientes, por ponerles un ejemplo, Guadalupe, San Diego, Catedral, El Encino, San José, San Marcos, el Camarín, que aquí tiene uno arriba que posiblemente al rato podamos ver, Rincón de Romos, que también tiene un órgano de cierto valor. De esos órganos tubulares, el único, bueno, el de Catedral no lo contamos porque está nuevo, no hace ni 20 años que lo pusieron, pero el único que funciona decentemente es el del Templo del Encino, que era el del antiguo que estaba en Catedral. Luego los que suenan a medias, aquí el de San Diego, el de San José, y todos los demás sirven de mero adorno. Por este grave problema de que no se conoce, si no se conoce no se quiere, y a fin de cuentas el patrimonio va viniendo a menos. Que se les organice este tipo de recorridos, pues es lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están cercanos a los templos, a las iglesias, son los que pueden aprender a quererlo, a valorarlo y a cuidarlo. A que si luego vienen cambios de sacerdotes o demás, esto no implique en que las cuestiones dejen de atenderse y de quererse.